que llenite. Ya las he prendido, me las he puesto y ya por caso. Así se te mueve también, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, María, muy bien. Con eso de que ya se ha contentado muy bien. Lo que hace Buenas tardes, ¿se nos oye bien? Sí. Bueno, estamos aquí, estábamos bromeando, Nerea y yo, diciendo que estamos, pero que en realidad no estamos, que todo es producto de vuestra imaginación, porque no vamos a hacer una presentación de un libro, aunque vamos a estar hablando de la nueva novela de Nerea Riesco, Tenku, que llegará a librería pues, dentro de 3 días, a partir del próximo martes. Antes de empezar, yo quiero presentar un poco a Nerea. Supongo que muchos de vosotros la conoceréis, pero también habrá quien no. Nerea Riesco nació en Bilbao, vivió en Valladolid durante muchos años, hasta que cuando ya tenía 18 se viene a vivir a Sevilla, ya tiene las llaves de la ciudad por ser hija adoptiva y esas cosas, y empieza a estudiar periodismo y a colaborar en diferentes medios de comunicación, sobre todo en radio. De hecho, ahora mismo dirige y conduce un programa de radio titulado Pase mi idea. Pero como ella es comunicadora nata, decide ponerse a escribir y ver si a partir de ahí pues también puede llegar a otro tipo de público. Con su primera novela en el año 2004 gana el premio Ateneo Joven con El País de las Mariposas. Unos años más tarde, en 2007, llegaría Ars Mágica, que está traducido pues, al italiano, al portugués, al polaco, al ruso. Supongo que no lee en todos esos idiomas, pero tiene su edición, ¿no? Y por último, su última novela fue El elefante de marfil, que apareció en 2010. Durante 4 años nos ha estado preguntándonos ¿qué está haciendo Nerea que no publica un libro nuevo? Bueno, pues por fin ha llegado el momento de la publicación de su nueva novela. A mí me pidió que la acompañara esta tarde para hablar del libro. Como decimos, no vamos a presentar el libro porque la presentación será el próximo viernes en FNAC a las 8 de la tarde. ¿Correcto? ¿Dónde? En FNAC. En FNAC, aquí en la Avenida Constitución, a las 8 de la tarde. Bien, pues lo que vamos a hacer es estar hablando del libro intentando no hablar del libro, cosa algo bastante complicada. Eso se nos va a complicar bastante. Sí. Pero bueno, vamos a intentarlo. De todas formas, antes de empezar, queremos darle las gracias a la Feria del Libro y al Centro Andaluz de las Letras, que es el que nos ha cedido el espacio para que podamos estar hablando esta tarde con Nerea. Bueno, cuando Nerea me dice, oye Teo, ¿por qué no me acompañas a la presentación? Yo encantado, yo la quiero mucho y somos buenos amigos. Me manda un ejemplar de la novela, empiezo a leerla y cuando voy por la página 200 le digo, Nerea, pero tú has escrito siempre novela histórica. ¿Esto qué es? Porque no es novela histórica. Bueno, pues llevamos 15 días discutiendo de qué tipo de género es lo que ha escrito Nerea y yo creo que por ahí es por donde deberíamos empezar. Tenku, ¿qué tipo de novela es? Pues mira, yo, ya sabes que a mí siempre, bueno, en primer lugar gracias por estar aquí acompañándome, pero yo en primer lugar siempre me pasa lo mismo con mis novelas, y es que yo me niego o me resisto a ponerles un género a las novelas. Mis novelas siempre se tildan de históricas y yo siempre pienso que hay aventuras, que hay amor, que hay intriga, siempre creo que son una mezcla de géneros. Y al final, bueno, pues te tienen que encasillar, te tienen que poner en un estante de la librería y entonces
como son novelas que están ambientadas en lugares antiguos, pues al final se acaban convirtiendo en novelas históricas. Yo creo que a Tempus no solamente le pasa algo parecido, sino que es todavía más complicado, porque Tempus, o al menos esa es mi intención, es todo el tiempo. Entonces, es historia, sí, porque es todo el tiempo. Todos los personajes que hay dentro de Tempus están en el tiempo, siempre han estado. Tempus tiene muchos guiños al pasado, muchos guiños al presente y muchos guiños al futuro, porque todo el tiempo está en Tempus. Así que, ¿qué es Tempus? No lo sé. Comienza como un thriller, ¿no? Pero luego leyendo las reseñas, la editorial hizo una especie de edición premium para 20 lectores que hicieron unas reseñas sobre la novela antes de que saliera, y de lo que hablan es de mezcla de géneros. Hablan de histórico, de thriller, de aventuras, de amor. En fin, que yo pienso que, como siempre, las novelas son lo que uno quiere que sea, y que cada uno elija, que seleccione cada uno, y que me digan después qué es lo que piensan, de qué género. Bueno, pues vamos a intentar analizar un poco esta nueva novela de Nerea, fijándonos en todas esas cosas que no son novelas históricas, ¿vale? Luego trataremos algunos elementos históricos también, pero vamos a intentar analizar Tempus desde un punto de vista de no novela histórica. Vale. Para empezar, en Tempus nos encontramos con la posibilidad de viajar en el tiempo. Claro, tú le dices a alguien, no, mira, es que la novela nueva de Nerea Riesco va de viajes en el tiempo, y te dicen, pues es una novela de ciencia ficción. Pero no es una novela de ciencia ficción. Vale. ¿Veis la dificultad que teníamos Nerea y yo de hablar de estos temas? La trama principal es la búsqueda de una fórmula para viajar en el tiempo. Podemos desvelar esto porque se ve casi desde el principio de la novela. Nerea, ¿se puede viajar en el tiempo? Pues mira, al plantear la novela, de hecho, Tempus tiene al final, como no tenemos el libro físicamente, no lo pueden ver ustedes, pero al final de la novela hay un montón de pies de página hablando de los datos científicos de los que hablo dentro de la novela. Se puede viajar en el tiempo, se está experimentando con ello, y solamente ocurre una cosa, que solo se puede viajar hacia adelante. Según aseguran, solo se puede viajar hacia adelante en el tiempo. Ahora mismo se pueden hacer viajes relativamente cortos, adelantar un poco de tiempo, pero siempre hacia adelante. Viajar hacia atrás es lo que supone un conflicto que no se puede llevar a cabo, ¿no? Se crea una paradoja de la que también se habla en la novela, que es la paradoja del abuelo, ¿no? Que ocurre si viajamos hacia atrás en el tiempo, conocemos a nuestro abuelo y matamos a nuestro abuelo. Entonces no podríamos haber nacido, por tanto no hubiéramos podido ir atrás en el tiempo para ir a buscar a nuestro abuelo y matarlo. Tempus soluciona ese problema, o al menos así lo intenta. En Tempus se puede viajar en el tiempo, y la respuesta está dentro de la novela. Yo no cuento cómo, pero se viaja en el tiempo. Vale, tú estudiaste periodismo. Sí. ¿Cómo una mujer de letras se mete a estudiar fórmulas matemáticas y fórmulas físicas para viajar en el tiempo, hasta con diagramas? Que es que en la novela incluso aparecen diagramas explicándote. Pues yo no soy ni de letras ni de ciencias, yo soy muy cazurro, pues hasta con diagramas para que los que somos cazurros como yo podamos entender cómo transcurre el tiempo y cómo funciona el tiempo. ¿Cómo te has preparado para eso? Pues mira, es muy complicado para mí, porque yo también soy muy zote para los temas de ciencia. Yo también soy de letras puras, lo reconozco. En tono el mea culpa. Era la peor en la clase de física, y en matemáticas ya, bueno, estaba totalmente al fondo. Pero he tenido mucha ayuda, porque he tenido la ayuda de la persona a la que va dedicada la novela, Gabriel, que está por allí, que es el ideólogo de la Trinity Theory, que es la que nos permite viajar en el tiempo. Y bueno,
Si alguien le encuentra algún fallo a esa manera de viajar en el tiempo, también me lo puede decir después. Bueno, y hay otro tema que tiene mucho peso en la novela, y es que la novela tiene bandas sonoras. Cuéntanos un poquito de eso. Mira, hay una cosa que yo creo que nos pasa a todos los autores, te pasará también a ti. Goya está por ahí, otra de nuestras autoras, que también con sus novelas hay una música, ¿no? Y yo creo que todos escribimos y el tiempo en el que estamos escribiendo nos estamos inspirando con música. Estamos escuchando una música, la oímos de fondo, imaginemos que determinada escena estaría muy bien acompañada si fuera una película con esta música en concreto. Y yo decidí que Tempus me lo permitía. Tempus es una novela que me permitía decir, en tal momento el personaje está escuchando este tema musical, en tal momento al personaje le gustaría escuchar este tema musical, y decidí que, bueno, que no solo lo escuchaba mientras estaba escribiendo, sino que decidí compartirlo con la gente que luego iba a estar al otro lado de las letras. Lo bueno que tiene eso es que luego en las presentaciones podemos rescatar esa música y hacerla acompañar, ¿no? Y como además tengo mucha suerte de contar con amigos como Mariano, que toca bien el piano, entre otras cosas buenas que hace, pero el piano lo toca maravillosamente bien, se ha decidido a acompañarme y a versionar uno de los temas que aparece en la novela. Y bueno, yo le doy paso yo. Uno de los temas de la novela es un tema de piano de un pianista italiano que se llama Giovanni Allevi, que no sé si lo conocéis, si no lo conocéis os lo recomiendo, y el tema se llama Come sei veramente. Claro, te ponen estas cosas y uno se emociona, ¿no? Desde luego es maravilloso como lo ha interpretado. Es un tema maravilloso, pero él lo ha hecho muy bien. No digo nada más de la música. Bueno, para los que vais llegando, os recordamos que estamos hablando con Nerea Riesco de su nueva novela Tempus.
que la presentaremos en el FNAC el próximo viernes a las 8 de la tarde. Esto es una charla, un adelanto de... Y comentábamos que no era una novela de historia, pero tenía elementos históricos. Hemos hablado un poquito de la ciencia ficción, pero hay otra cosa que también tiene Tempus, que es fantasía. Y es que en Tempus hay personas que no mueren. Y son los personajes principales de este tipo de personajes. ¿Crees que la búsqueda de la vida eterna es una obsesión del ser humano? Bueno, yo creo que realmente es una de las razones que hacen que la muerte, me refiero, que hacen que tengamos un Dios, ¿no? Necesitamos tener un consuelo porque la muerte siempre nos ha aterrado. Y yo creo que el hombre siempre ha buscado la inmortalidad, siempre ha querido ser inmortal. Los personajes de mi novela, aunque parece, como decías, fantasía porque no mueren, muchos de ellos no mueren, son personajes que se alargan a través de la historia. Seguro que si les hablo de Nicolas Flamel, saben quién es, ¿no? Él es un personaje que está a lo largo de la historia porque él encontró o descubrió la piedra filosofal. Entonces, a partir de ahí consiguió la inmortalidad. Como él, hay muchos personajes a lo largo de la historia, personajes que se supone que no han muerto y que siguen entre nosotros, y que no solamente se mantienen vivos a lo largo de la historia, sino que también han dejado su huella en la historia de una manera muy peculiar que quizá en Tempus les pueda sorprender, ¿no? Yo creo que los personajes de Tempus, que son muy normales en apariencia y que a la vez tienen ese trasfondo especial, ¿no? de no morir, también hace que uno se plantee la existencia, ¿no? Una existencia eterna que supondría, es algo tan maravilloso, o quizá para alguno de ellos no sea algo tan bueno, ¿no? Vivir para siempre, ¿no? Y disponer de todo el tiempo del mundo. Hablabas hace un momento de Nicolas Flamel. ¿Qué es cierto acerca de la búsqueda de la piedra filosofal? Supongo que te habrás documentado mucho sobre este personaje en concreto porque está íntimamente relacionado con el tema de la novela. Bueno, de hecho, uno de los personajes principales de la novela es un personaje que hasta el propio José María Íñigo lo llevó a su programa. Es cierto, es cierto. Que aquel programa que tenía Íñigo, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, lo llevó. Y no solamente es que el descubrir la piedra filosofal te permitiera vivir eternamente, es que además la piedra filosofal te permite convertir el plomo en oro, por ejemplo, metales que son indignos en metales preciosos, ¿no? Entonces, tener la piedra filosofal es muy interesante. Yo creo que es una cosa que viene bien siempre, ¿eh? O sea, es práctica y ya está. Yo estoy a ver si encuentro una para comprar. Lo que pasa es que este hombre hizo un esfuerzo y él la trabaja, ¿no? Él se la trabaja. Entonces, él se supone que tanto Nicolas Flamel, ya os digo que no quiero desvelar tampoco demasiado de la novela, pero la gente que se acerque hasta Tempus y que luego tenga que sacar a estos personajes de la novela y se ponga a buscarlos, encontrará la huella de estas personas a lo largo de la historia y la huella de lo que es la piedra filosofal, ¿no? De cómo lo consiguieron, de con qué documentos, con qué libros, cómo llegaron a alcanzar esa fórmula mágica que les permitía hacer la piedra filosofal, ¿no? Bueno, y ha habido gente a lo largo de la historia, Nicolas Flamel se metió en la alquimia en busca de la piedra filosofal. Ha habido gente que ha intentado permanecer joven para siempre utilizando métodos bastante más truculentos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la condesa Bathory, que supongo que nos puedes contar también un poco de ella. Bueno, la condesa Bathory, que no sé si la gente la conoce, era yo creo que uno de los primeros asesinos en serie de la historia, que conservaba su belleza, contrariamente a lo que se cree la gente, no chupando la sangre de otras personas, sino bañándose en la sangre de otras mujeres. Y esa era su manera de conservar la eterna juventud. O sea, que no solamente la piedra filosofal permitía hacer que la gente se alargara su vida, sino que también había otros trucos
como el que utilizaba esta mujer, la empresa de Barclay. Además, hablabas antes de Richard Chanfray, que fue uno de los que se ha mencionado, que se le ha visto a lo largo de toda la historia en algunos momentos completamente sorprendentes, ¿no? Sí, este personaje aseguran que lo vieron en el nacimiento de Jesucristo, que le entregó los mapas a Colón para viajar al Nuevo Mundo, que incluso que proyectó el templo del rey David. Bueno, mil cuestiones, mil situaciones distintas para este hombre que, como os digo, fue entrevistado por Íñigo en aquel programa que tenía de televisión y que en directo convirtió el plomo en oro, ¿no? Delante de todos los telespectadores. O sea que, bueno, curioso el personaje. Se le ha perdido la pista, ¿no? No podemos llamarlo por teléfono ni nada. No creo que podamos, pero bueno, se dice que murió. Lo que pasa es que estos personajes que se han alargado en el tiempo, se supone que han buscado la manera de morir para luego aparecer en otro lugar con otro nombre distinto para que la gente, bueno, pues no llegara a sospechar, ¿no? Bueno, hemos hablado de ciencia ficción, hemos hablado un poco de fantasía, pero es que Tempo también tiene mucho de novela romántica, Nerea. Es que has tocado todos los palos. Romántica, es que yo las historias de amor, las historias de amor a mí me gustan, esas cosas ya lo sé. Vamos a ver, sin desvelar nada, porque no podéis salir corriendo a comprar el libro, ¿sabéis? Comentamos que hasta el día 3 no llega a librería. Sin desvelar nada, el final de esta historia nos demuestra lo dispuesto que puede llegar a estar una persona a hacer cosas por amor. Yo creo que, y no solo por amor, sino por desamor, o sea, también. O sea, como el amor mueve montañas y el desamor también mueve. De eso también quiero hablar. Sí. Y es verdad, no sé, de todas maneras no estoy totalmente segura de que uno esté, o sea, de que solo sea el amor lo que le mueve, o quizás sea el amor a toda la humanidad, ¿no? Lo que pasa es que no quiero hablar del final, pero es cierto que sí, que Tempus tiene una historia de amor velada dentro de sus páginas, o no velada, o un amor imposible, totalmente, que se alarga a lo largo de toda la novela, y que yo creo que es como el hilván en el que se va tejiendo toda la historia. Es la excusa para contar todo lo que les va pasando a los personajes. El amor es el que está moviéndolos desde el principio hasta el final. Es una novela que dura en el tiempo 3 días. Y en la realidad, como os decía antes, ocupa todo el tiempo de la humanidad, ¿no? Entonces, en esos 3 días se puede vivir una historia de amor muy intensa que marque la vida de los protagonistas y bueno, una de las cosas que más me ha gustado, una de las reseñas, ha sido que decía que la historia de amor sobrepasaba el libro, ¿no? Y eso me ha parecido que era hermoso, ¿no? A mí me ha dado la impresión, y quiero comentártelo, de hecho ya lo hemos hablado, me ha recordado, esa historia de amor en concreto, me ha recordado en algunos momentos a la historia de amor que aparece en Crepúsculo. Y me decían que tu editora también te lo había comentado. Sí, pero realmente mi intención no era esa. No. Claro, imagino. Sí, o sea, realmente lo que ocurre es que es un amor muy complicado, ¿no? Es un amor complicado. Muy peculiar. Peculiar y complicado. Entonces, incluso complicado de reconocer por los propios protagonistas que lo están viviendo, ¿no? Entonces, sí, es verdad que me lo dijiste tú, me lo ha dicho la editora. Bueno, no lo sé, la gente tendrá que leerlo y decirme, como siempre digo, las presentaciones son un poco, el hablar de una novela cuando todavía no se ha editado es un poco duro, ¿no? Porque realmente podemos estar hablando... Es que nos estamos aquí poniendo la lengua para no contar cosas, claro. Claro, contar las glorias de tu obra sin que la gente la haya leído es complicado, pero realmente yo creo que lo bueno sería cuando ya la gente lo ha leído, cuando te enfrentas a eso, a la lectura de los demás,
y los ojos ajenos, ¿no? Y que cada uno te dé su opinión, ¿no? Como por ejemplo esto que me estás diciendo. Y yo quiero ver cuando vaya pasando el tiempo qué me dicen de esa historia de amor, si les recuerda a ello o no. Daban una pincelada también sobre el tema del odio. ¿De verdad crees que la barrera entre el amor y el odio es solamente un paso, como se refleja en la novela? Sí, yo siempre estoy convencida de que lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el desamor, el olvido. Y es evidente que en esta novela hay una historia de profundo desamor y ese desamor hace que una persona esté dispuesta a todo, por vengarse o por recuperar, o sea, no, le vale cualquiera de las dos cosas, o vengarse de esa persona o recuperarla, es cualquiera de las dos cosas lo que le viene bien, ¿no? Y yo creo que, como siempre digo para mis novelas, los malos, que mis novelas suelen ser muy malos, yo les tengo mucho cariño. Y el personaje malvado de esta novela le tengo especial cariño. Y no puedo decir mucho sobre ese personaje, pero realmente me conmueve su sufrimiento a lo largo del tiempo, porque es claro, como digo, Tempus es todo el tiempo, entonces... A día de hoy lleva 3 siglos, ¿cierto? Claro, es como terrible, ¿no? Y entonces ese sufrimiento por el amor no correspondido, en el cual ya me da lo mismo, o sea, o esta persona está conmigo o si no está conmigo tiene que estar sufriendo, me parece terrible, ¿no? Porque es un sufrimiento para la persona a la que va dirigido, pero también para ella misma. Y luego hay lo que yo llamo una tercera historia de amor, pero no es amor erótico, no es amor entre hombre y mujer, hombre y hombre, es un amor de amistad. Me parece que haces un alegato tremendo y un guiño tremendo también a aquella gente que está dispuesta a dar su vida por sus amigos. ¿Era una intención que tú tenías desde el principio de la novela llegar a ese punto? Yo es que a mis personajes les pasan cosas. Mis personajes están muy vivos y son muy emotivos y muy emocionales. Entonces, evidentemente cuando tú dispones de todo el tiempo del mundo y de además no tienes ningún tipo de problema económico, no tienes que trabajar, no vas a envejecer, no te tienes que preocupar de nada más que estar vivo, lo único que te queda realmente para estar vivo, creo yo, es crear lazos con otros seres. Sí, claro, pero ¿con quién los creas? Porque si los creas con cualquier otra persona, esa persona va a morir. Claro, tiene que ser otra persona como tú. Y esa sensación de unión entre determinados personajes de la novela, a mí también me conmovía mucho. Entonces me gusta que haya esa fraternidad de gente que se quiere, que está dispuesta a luchar unos con otros, dispuesta a defenderse y a todo, ¿no? Hasta que uno ya no está dispuesto a todo. Pero además, incluso por encima de tus propios deseos. Sí, claro. La persona a la que le está pasando, yo creo que en el fondo llega a un punto en el que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, no hay mucho más que podamos hacer con esto. Así que tampoco le queda mucho para hacer. O sea, ya no es... Estamos hablando de la relación de dos personajes que al final uno cede ante otro por amistad, pero ya no solo por amistad, sino porque yo creo que ya ha perdido todo lo que no puede seguir luchando. Bueno, no tenemos la novela, como decimos, pero sí hay disponibles estos libretos con los 3 primeros capítulos. Ahora Nerea, cuando terminemos, pues, ¿en qué caseta estará? En la caseta número 4 de la conserjería están los 3 primeros capítulos para todo el que quiera venir y llevárselos, si no lo habéis cogido por aquí. Yo estaré allí, los firmo si queréis, y hablamos de la novela o de cualquier otra cosa. Bueno, no os podéis perder las firmas de Nerea Riesco, porque son casi obras de arte. Ella se pone a hacer sus dibujitos y sus caratonas, ¿verdad? Yo quiero leer la primera frase de apertura de la novela y a continuación hacerte una pregunta, ¿vale? La novela empieza así:
Leonard Green fue consciente en ese mismo instante de que estaba a punto de morir. Esta primera frase no puede ser casualidad. La primera frase de una novela tú la pones por algo. Y fíjate que normalmente, y de eso hemos hablado muchas veces, hay veces que pienso en el inicio de una novela, en cómo va a comenzar, pienso en la primera frase que voy a escribir. Y la escribo y luego, claro, vas tocando la novela, añadiendo, quitando cosas, cortas, pegas, añades. Y al final llega un momento en el que corriges la novela y te das cuenta que tu frase inicial, la que tú habías pensado como inicio, ahora está por la mitad de la novela. Pero con esta no me pasó eso. Yo tenía claro que la primera frase de la novela iba a ser esa. Y yo creo que esto es un guiño para este hombre maravilloso que se nos fue hace muy poquito, Gabriel García Márquez. No sé si recordáis el inicio de Crónica de una muerte anunciada, en el que en la primera frase te dice que va a morir. Y a mí eso siempre me dejó muy hechizada. No solo es que te diga en la primera frase que va a morir, sino que al final del primer capítulo te lo vuelve a reiterar. Va a morir. O sea, no te pienses que esto va a acabar de otra manera. Y pese a todo, cuando él te dice que va a morir, no puedes dejar el libro, no puedes dejarlo, porque necesitas saber por qué va a morir. Y es un guiño a él. Yo dije, mi primera frase será esta. Y efectivamente Leonard Green muere en este primer capítulo. Y yo lo que pretendo es que ustedes o vosotros o las personas que se acerquen a Tempus quieren saber por qué muere Leonard Green, y además muere de la manera en la que yo lo describo en este primer capítulo. Bueno, llegado a este punto yo creo que Mariano debería interpretarnos otra canción, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Otro de los temas de... ¿Cuál va a ser ahora? Va a ser uno de Queen, que yo sé que es uno de tus grupos favoritos. Queen me encanta, pero además es que es un tema muy especial, es un tema muy melancólico, no sé explicar muy bien. Es de los primeros temas de Queen. Otro de los grandes que nos dejó y se quedó ahí un poco en el aire todo lo que podría haber creado, ¿no? Esta música suena en un momento concreto, o yo la nombro en un momento concreto de la novela, hablando de la protagonista femenina. Y bueno, yo creo que lo mejor, antes de que yo siga hablando, en vez de que yo siga hablando, es que Mariano la interprete. Es Too Much Love We Give You, de Queen.
Bueno, pues hablando con Nerea de su nueva novela, de Tempus, hemos hablado de que era un thriller, de que era una novela de ciencia ficción, de que era una novela con elementos fantásticos. Pues no, señores, es una novela histórica. Porque yo creo, Nerea, que tú en realidad no puedes escribir otra cosa que no sea novela histórica, ¿no? La cabra tira al monte, como se suele decir. Hombre, yo con Tempus me he dado cuenta que, como decía Einstein, nuestra percepción del tiempo, eso de que todo va, de que hay presente, pasado, futuro y que esto va en línea, es una ilusión que nosotros tenemos. Todo pasa a la vez. O sea, todo está ocurriendo a la vez. Lo que pasa es que nuestra percepción del tiempo es así. Con lo cual, lo bueno que ha tenido Tempus es que me ha permitido hacer eso. O sea, he tenido, ¿cómo decir?, todo el espacio para moverme. He podido moverme en todos los sentidos porque todo disponía de todo el tiempo del mundo. Entonces, todo el tiempo del mundo estaba a la disposición de Tempus. Entonces, ¿cómo no jugar con eso? Yo que normalmente, como les digo, escribo histórica, te suelen preguntar ¿por qué escribes histórica y tal? ¿Por qué te vas hacia atrás en el tiempo? Y yo siempre digo, bueno, que me hubiera encantado disponer de la máquina del tiempo. Yo recuerdo cuando leí el libro de H.G. Wells de la máquina del tiempo, o cuando vi la película, y esa sensación de decir, bueno, una de las cosas que a mí me sorprendía de H.G. Wells es que él quería ir al futuro. Y a mí eso no me ha pasado nunca, yo siempre he querido ir al pasado. No sé cómo, yo creo que a las personas se nos puede dividir en dos partes, ¿no? Los que si les dieran la máquina del tiempo se irían hacia atrás en el tiempo, y los que si les dieran la máquina del tiempo se irían hacia adelante. Y yo creo que algo así pasa con Tempus. Entonces yo juego con el tiempo, pero sinceramente me gusta el pasado. Me gusta hacerle el guiño al pasado, me gusta ir atrás y revolver el pasado. ¿No? ¿Qué pasa si revuelves el pasado? ¿Qué ocurre, no? Decimos esto de que en realidad es una novela histórica porque aunque efectivamente todo gira en torno a la búsqueda de la posibilidad de viajar en el tiempo, la idea original de esta historia es algo completamente diferente. Tú querías hablar de un personaje mucho más oscuro, mucho más truculento y que en realidad está en la novela, ¿no? Impregna gran parte de las páginas de la novela. Bueno, de hecho yo creo que una cosa de la que no hemos contado en Tempus es que el escenario principal de Tempus es Londres, y que hay un sabor, a todos los que hayan visitado Londres me imagino que lo habrán notado, que todavía sobrevuela por allí ese sabor victoriano en la ciudad, pero sobre todo algo que no solamente se ha decantado por situarse en Londres, sino que al final se ha situado en toda la historia del hombre, ¿no? Y es los crímenes de Jack el Destripador. Jack el Destripador es como ese personaje misterioso, un asesino en serie que cometió 5 crímenes del que nunca más se supo y sin embargo ha marcado cuántas cosas no se habrán escrito de Jack el Destripador, cuántas películas no se han hecho de Jack el Destripador, y todavía la gente se sigue preguntando. Hace relativamente poco, hace unos años, en Retrato de un asesino, una escritora de novela de misterio se gastó los fondos intentando descubrir quién era realmente Jack el Destripador con técnicas modernas. Y yo recuerdo que cuando leí ese libro dije, bueno, qué cantidad qué baraja tan grande, qué espectro tan grande de posibilidades, porque no sé si ustedes saben, Jack el Destripador, todas las descripciones que se da de este hombre son diferentes, y que incluso se planteaba la posibilidad de que Jack fuese una mujer, de que fuese una mujer la que cometía los crímenes. Entonces, cuando yo empecé a investigar de cuántas personas se decía que eran Jack el Destripador, bueno, pues desde el nieto de la reina, el médico de la reina, hasta, bueno, pues un carnicero loco que había en Whitechapel, o eso, la posibilidad de que fuese una mujer, ¿no? Que tenía envidia de las otras mujeres. De repente pensé, bueno, qué interesante, ¿no? Qué interesante y qué mundo abierto de posibilidades literarias para escribir. Mi cabeza daba vueltas mientras escribía otras cosas, que es lo que suele pasar. Tú estás escribiendo otras historias y en tu cabeza está dando vueltas otra historia, y Jack no salía de mi cabeza. Jack el Destripador estaba ahí girando y girando, girando. Y entonces él, no quiero decir nada
para no desvelar nada de la novela, pero realmente él también tiene mucha presencia, igual que la tiene ese Londres victoriano, donde, bueno, por primera vez en el Hyde Park se eleva al cielo un globo aerostático y pasan pues muchos de los avances científicos y tecnológicos de la época, ¿no? Pues fíjate que hablas del Londres victoriano. La novela, como bien comentaba Nerea hace un rato, transcurre en solo 3 días. Lo que pasa es que en 3 días nos da un paseo por la mitad de la historia de la humanidad. Transcurre en Londres gran parte en la época actual, pero transcurre en Londres gran parte en la época victoriana. ¿Qué crees tú que tiene ese Londres de finales del siglo XIX para que nos tenga tan subyugados? Porque de hecho ahora pues hay todo un movimiento que está resurgiendo esa estética, pues toda la estética steampunk, por ejemplo, y demás. ¿Qué tiene esa época que tanto nos llama la atención? Yo no tengo ni idea. Yo sé que Jack el Destripador, por ejemplo, que como os digo tiene una presencia en la novela y que yo no, ni la editorial ha querido hacerse eco de que eso está en la novela, ni tampoco se ha puesto ni en los book trailers que podéis encontrar en internet sobre Tempus, ni tampoco en la sinopsis del libro, si la leéis tampoco se habla de ello. Y sin embargo tiene una presencia muy grande, de tal manera que en las reseñas de las que os hablaba, de los 20 lectores premium que han leído la novela hace un mes, en muchas de las reseñas aparece. Y yo me he dado cuenta de que ese Londres gris, tristón, nebuloso, que en el fondo esconde esos misterios que llevamos arrastrando durante muchos años, es verdad que atrae a la gente. Es más, si vas a Londres, la sensación que tengo de Londres es eso, ¿no? De que sigue ese sabor, por muy moderno que sea, lo cuento en la novela, ese sabor del viejo Londres, ¿no? Y tú vas a las librerías de Londres y tienen ese toque de librería de antigua y no sé, vas a los colegios de Londres, los niños van vestidos como los personajes de Harry Potter, son ese aire, ese cierto aire victoriano, yo creo que no ha salido todavía de la ciudad y tiene un sabor especial para novelar y para la gente, y atractivo para la gente que quiere leer ese tipo de obras. Y vamos a ir terminando, parece que no, pero ya llevamos casi 1 hora de charla. Retomando un poco el personaje de Jack, hemos hablado de estos días, que yo es algo que realmente desconocía, que hay mucha gente que ha seguido viendo el modus operandi de Jack el Destripador desde ese momento en adelante a lo largo de la historia, ¿no? Y es algo con lo que tú también has querido jugar en Tempus. Claro, a lo largo de la historia hay muchos destripador de no sé dónde, el destripador de tal sitio, el destripador, porque como bien te decía, lo que ocurrió, o sea, a Jack evidentemente le pasó algo, porque solo lo hizo durante un periodo limitado de tiempo y desapareció. Ese hombre o murió, o esa mujer murió, o realmente se fue a otro lugar y desapareció. Entonces, también se puede jugar con el tiempo, con Jack, y con la novela también se puede encontrar eso en Tempus. En fin, no sé, me cuesta mucho trabajo hablar de ella. Yo creo que es la primera presentación en la que me he visto coartada realmente, porque no sé hasta qué punto desvelar lo que pasa en Tempus. Yo lo único que les digo es que me encantaría que la leyeran, que les gustara, que les emplazo para que vengan a la presentación del día 6, será el 6, viernes, en FNAC, a las 8 de la tarde. Aquí podremos ver, por ejemplo, los book trailers. Veremos los book trailers de la novela, estará Mariano, también vendrá Francisco Roldán, que interpretará también otras de las canciones, y estarás tú, el editor de Tempus, que contará por qué tenía
le apetecía que esta historia saliera a la luz, una historia que yo llevaba, él le había contado hace mucho tiempo y que él tenía muchas ganas de que editáramos. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo, si quiere preguntarme algo, porque no tenemos mucho tiempo, porque hay que dejar esto a la hora en punto. Pero como les digo, les emplazo para que vengan a la presentación en la que sí que habrá libros, porque hablar de un libro sin el libro se me hace complicado, pero por cuestiones editoriales el libro no sale hasta el día 3 y bueno, el día 6, como les digo, en el FNAC a las 8 de la tarde y ahora estaré en el stand número 4, el stand de la consejería, firmando los 3 capítulos de Tempus y bueno, y charlando con ustedes, si quieren tenerlos, pues vienen ahí por ellos y yo encantada de que los tengan. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que está aquí Nerea? ¿No? Bueno, pues entonces sí que nos vamos y os esperamos el viernes de la semana que viene y si queréis hablar ahora con ella un poco más en privado, pues en el stand. Gracias. Vale, muchas gracias.